Muy buena noche. Un saludo a toda esta audiencia que nos acompaña domingo tras domingo acá en su programa Acción Positiva y también que nos escucha por las ondas de la radio. Yo quiero empezar hoy por hacer un reconocimiento y por decirles que me siento verdaderamente orgulloso de ser un ciudadano de este país. Fue emocionante, estimulante, verdaderamente una sensación de patria el ver cómo en las manifestaciones del 25 de abril, del 16 de mayo, en otras protestas que se han organizado, hemos visto cómo miles de mujeres y hombres guatemaltecos hemos caminado espontánea, abierta y alegremente en un espíritu pacífico y con esa alegría ciudadana a decir lo que la voz del pueblo está sintiendo. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron allá en estas manifestaciones. Por ahí tuve el gusto de saludar a muchos amigos guatemaltecos. Unos conocidos, otros que no. Pero en todos ellos los que encontrábamos siempre era esa manifestación de júbilo, de decir, miren, aquí estamos dando la voz de Guatemala. Aquí estamos diciendo lo que sentimos y tenemos en el corazón. Y lo que tenemos en el corazón realmente es, estamos hartos, estamos cansados. Como una de las pancartas que se miraban por ahí que decía, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Unos gobiernos prepotentes, abusivos, que realmente no se dieron cuenta de que estaban prácticamente rompiendo todos los principios de la moral, de la ética, de los valores, y pensaron que el guatemalteco iba a seguir doblando la espalda, doblegándose e inclinando la cabeza. Por eso me siento orgulloso de ser un ciudadano de este país, porque miren qué lindo fue ver a mujeres, a hombres, a niños, a personas de todos los sectores de Guatemala que salieron a expresarse y a decirle a este gobierno, basta ya. Basta ya. No solo a este gobierno, se lo estamos diciendo a todos los gobiernos anteriores y a todos los gobiernos que quieran venir en el futuro, que quieran volver a aprovecharse de esto, porque lo que ha pasado con estas manifestaciones es historia. Se escribió esa historia en la Plaza de la Constitución. Se ha escrito también a lo largo y ancho de Guatemala, en Antigua, en Mazatenango, en Jalapa, en Jutiapa, donde ha florecido ese sentimiento de protesta. Es importante hacer alguna analogía con otros movimientos históricos. Diferentes tiempos, diferentes circunstancias, pero al final el mismo contenido fundamental. La Revolución Francesa hizo cambios fundamentales en la historia de la humanidad cuando protestó contra un régimen opresor y llevó pues a la famosa Declaración de los Derechos Humanos, la libertad, la igualdad y la fraternidad. El pueblo de Francia marchó en aquella época y cambió en ese momento la historia. Recordémonos también de eventos e hitos históricos como por ejemplo la protesta pacífica de Mahatma Gandhi, cuando se levanta el pueblo hindú contra la dominación británica de muchísimo tiempo, una dominación prepotente, también abusiva, que estaba simplemente ignorando las grandes necesidades del pueblo. Gandhi fue el ejemplo de una revolución pacífica. La empezó en Sudáfrica, la siguió en la India y consiguió una victoria de la moralidad sobre el abuso, de la legalidad sobre la autoridad insolente. Si seguimos a lo largo de la historia, podemos encontrar varios momentos históricos también en el cual el ciudadano ha hecho un cambio fundamental, ha sido el motor del cambio como fue ahora en Guatemala. Solidaridad fue un movimiento sindical en Polonia que también hizo un cambio en cómo estaba funcionando este país. Lech Walesa, quien después gana el premio Nobel y llega a ser presidente de Polonia, a través de la organización sindical unido a toda la ciudadanía, en ese momento logra derrotar a un comunismo que prácticamente era
totalmente autoritario y totalmente irresponsable ante las necesidades del pueblo. Recuerden un poco antes también lo que fue la primavera de Praga, cuando en Checoslovaquia se da un movimiento que, por lo menos por un tiempo corto en aquella época, porque fue cortado por la brutal opresión del gobierno soviético de esos momentos, en la cual, sin embargo, lo que floreció fue el ciudadano que estaba marchando y que estaba hablando. Los indignados que hemos visto recientemente contra las diferentes políticas abusivas de los gobiernos. En fin, qué hermoso es ser parte de esas manifestaciones, porque aquí no importó la lluvia, no importó el viento. Como decía un amigo cuando estaba ahí, mira, llueve, truene o relampaguee, el pueblo de Guatemala esta vez va a marchar y se va a manifestar. Y algo muy importante, algo que debe ser una lección, es que fue espontánea. Aquí nadie tomó el rol de protagonista. Nadie quiso apropiarse del sentimiento popular. Hubo miles de guatemaltecos y todos llegaron convocados por ese basta ya, por esta sensación de que teníamos que terminar con esa aparente impotencia del ciudadano para expresarse. Da lástima todavía, da coraje, da molestia cuando oímos a funcionarios, ya unos fuera del poder afortunadamente y otros desafortunadamente todavía adentro, que todavía se atreven a decir, yo puedo decir que me traigan, como que está recordando ese nefasto procedimiento que se hace de acarrear gente para llevar a decir, mire, nosotros podemos movilizar. Eso es mentira, eso es falso. Los guatemaltecos nunca más seremos acarreados. Usted que me está viendo, por favor, usted que me está escuchando, transmitamos todo esto. Que este orgullo nacional que ha nacido de un movimiento espontáneo y libre se mantenga. Que esta primavera que ha florecido en Guatemala dé sus frutos y sus flores total y permanentemente. Porque la lucha cívica no ha terminado. Porque la lucha cívica continúa. Porque cuando escuchamos la voz de los guatemaltecos que se expresaban en esa plaza de la Constitución, es de veras emocionante. Oigamos algunos de esos conceptos que ahí nos estaban diciendo. Yo vine aquí para desmentir lo que la vicepresidenta dijo todavía en su última declaración en Radio Sonora, que ella puede traer 20,000 personas aquí a la plaza, cuando nosotros aquí nadie nos trajo. Venimos de voluntad propia para que se den cuenta que estamos cansados de lo mismo y de ver que para estas próximas elecciones no tenemos opción y por qué siempre debemos conformarnos a escoger lo menos peor y no tener un candidato de altura, un hombre decente, una mujer decente como nuestro presidente. Vine a apoyar en esta marcha la institución del señor presidente, ¿verdad? Y ya basta de tanta corrupción y yo creo que todos los guatemaltecos ya estamos cansados de que solo nos estén viendo a la cara. Yo vine a decirle al presidente de que está despedido, que ya no es más mi presidente, que nos falló y que no queremos otro igual que Pantoche. La lucha continúa con Ciudadanos, porque a pesar de que se han obtenido victorias importantes que llevaron a la renuncia, por ejemplo, de la vicemandataria, hay muchas renuncias más que queremos ver en el camino. Hay muchos cambios fundamentales más que necesitamos que se hagan en esta Guatemala, porque esa expresión ciudadana no puede quedarse muy cerca de la orilla, porque tenemos que llegar hasta la playa de la verdadera y auténtica democracia, en la cual el poder ciudadano siga siendo el que dice qué hay que hacer. Que nunca más vuelvan políticos corruptos a querer aprovecharse de la voz del pueblo, porque esta vez el pueblo habló clara y firmemente. Basta ya, ya no queremos más, ya no queremos lo mismo, ya no queremos que nos vuelvan a dar atol con el dedo, como esa expresión tan propia y tan frecuente que escuchamos en Guatemala. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
Así que, miren, verdaderamente sintámonos complacidos. Usted que estuvo en esa manifestación, usted que estará en las próximas que se van a organizar, porque si aquí no se dan los cambios que se están pidiendo, yo estoy seguro que el guatemalteco va a seguir protestando en esa forma pacífica, en esa forma organizada, hasta que verdaderamente entiendan los que tienen el poder o que lo detentan en este momento, que con el pueblo ya no se puede jugar. Hicimos historia, la vamos a seguir haciendo. Pero hay grandes retos que todavía hay que enfrentar. Hay situaciones que tienen que cambiar. Y dentro de las preocupaciones que se expresaron muchísimo en la Plaza de la Constitución, tanto a viva voz como en las pancartas, es el hecho de que estamos enfrentando un proceso electoral en menos de 4 meses, el cual, sin embargo, está ya plagado de vicios, plagado de defectos. Y sobre todo tiene algo que llega a producir o querer producir una decepción en el ciudadano guatemalteco. Una vez más, son campañas que están basándose puramente en medios publicitarios, que están basándose en saturar la televisión y la radio con anuncios y con eslogans, pero que de nuevo son carentes de argumentos, son carentes de programas. Están volviendo a querer confiar los partidos políticos en engañar al pueblo de Guatemala, en ser los caballos de Troya que sigan llevando en su interior ese germen que es malo para la democracia, porque vamos a repetir, vamos a seguir, van a querer creer que vamos a poder seguir engañando al pueblo. Hay dentro de las pancartas que vimos ahí en la Plaza de la Constitución una que me llamó muchísimo la atención, porque yo creo que lleva esa sabiduría del guatemalteco que la sabe expresar muy bien. Y decía, mire, el que hoy quiere comprar la victoria electoral, mañana seguramente va a vender su gobierno. Qué mensaje más sabio. Señores, rechacemos estas campañas electorales millonarias, rechacemos este abuso de la publicidad, porque el que esté haciendo eso, esos candidatos que estén basando sus campañas en ello, es porque realmente no tienen absolutamente nada que ofrecer. Y esconden esa carencia de argumentos, esconden esa carencia aún de principios reales, en una forma que ha sido la tradicional, en querer engañar al pueblo, en querer decir que ellos son los que tienen la solución. Aquí la única solución verdaderamente va a estar en la mano del ciudadano, en el ciudadano que pueda analizar bien su voto, que pueda analizar bien quién de las propuestas le va a dar la respuesta. Lo que hemos oído en la calle, lo que hemos oído en los diferentes comentarios, en las redes sociales que se han vuelto tan importantes, es que en este momento el ciudadano desconfía de absolutamente todas las propuestas y prácticamente dice, no tenemos por quién votar. No hay una solución de cambio. Todos siguen siendo más de lo mismo. Es una gran responsabilidad de aquellas personas que quieran optar a una plaza o una posición pública, el desvanecer ese sentimiento del pueblo. Yo por eso les hago un llamamiento a quienes están en este momento en la campaña electoral para que de veras reflexionen, para que se den cuenta, para que escuchen, porque dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, que el pueblo ya no está para más engaños, que ya no está para más espejitos y que las protestas van a seguir contra este régimen, contra el próximo, si realmente no va a cumplir con lo que los guatemaltecos estamos esperando. Basta ya de querer engañar al pueblo, basta ya de querer comprar votos, basta ya de querer acarrear votantes para llevar agua a nuestro molino. Los partidos políticos deben realmente cambiar y volverse instituciones públicas de defensa, de representación de ciudadanos, y no sería más puros vehículos electorales que solo se arman para que alguien pueda llegar a ocupar una presidencia. También tenemos que recordar con mucha claridad que
la persona que es electa no es electa para ser un rey, no es electa para ser un dictador, no es electa para ir a enriquecerse con la miseria del pueblo, sino que aquella persona que va a ser electa para ser un servidor público, para ir a servir al pueblo, para ir a ganarse lo que va a recibir por su honorario, pero no enriquecerse de lo que va a recibir por debajo de la mesa. Los guatemaltecos saben sumar y pueden ver muy fácilmente cómo es posible verdaderamente que funcionarios que sabemos cuáles son sus ingresos de repente resulten en muy poco tiempo millonarios. ¿Cómo es posible que una posición que recibe tal ingreso resulta con que la persona al rato anda en grandes carros, en grandes aviones, en grandes propiedades? No, ya basta de engañar al pueblo de Guatemala, ya no podemos creer en absolutamente nada de lo que va a suceder. Y esa fiscalización tiene que seguir adelante, porque los ciudadanos ya fuimos a la Plaza de la Constitución, pero ahora tenemos que seguir como fiscalizadores, tenemos que seguir organizados para que el que venga a servir. ¿Cómo puede explicarse usted que me está viendo en este momento? ¿Cómo puede usted explicarse el hecho de que se gasten, dicen, 200, 300 millones de quetzales o más en campañas para llevar a una persona a una posición electoral? Por ejemplo, si habláramos de una posición de un presidente de la República de Guatemala, creo que su salario anda por arriba de los 100,000 o 120,000 quetzales. Ni sumando todos sus ingresos de 4 años, sin que gastara un solo centavo, podría justificarse que alguien quisiera justificar llegar a una posición y gastar 300 o 400 millones si no existiera ese interés por debajo de la mesa de llegar a hacer algo anómalo, algo corrupto, como lo que desafortunadamente en este momento está sucediendo. Fue lo que llevó al hartazgo del guatemalteco y nos llevó a las calles para expresar y empezar esta limpieza que afortunadamente se está produciendo. Algo que encontramos permanentemente es la apatía del votante guatemalteco. Muchísimos dicen, miren, no voy a votar. Muchísimos dicen, voy a votar nulo. Y muchísimos dicen, mire, realmente no nos importa qué es lo que va a suceder. Es preocupante eso que está sucediendo. Pensemos, por ejemplo, en la parte del voto nulo, que ha despertado, pues obviamente, una controversia. Porque los que están a favor, por ejemplo, señalan y dicen, mire, si yo emito un voto por alguna persona, aunque no sea por la que creo correcta, esa persona, ese partido va a recibir una compensación económica por un voto que yo estoy dando que no quisiera. Por otro lado, hay quienes dicen, pero ese voto realmente se va a desperdiciar. Recientemente leía un artículo interesante de un comentarista que señalaba los puntos sobre la legitimidad, sobre la legalidad. Y él decía, por ejemplo, mire, ciertamente el voto nulo, pues no va a llevar a que se impida que alguien llegue a la presidencia o al puesto de elección, porque lo que va a suceder es que no cuentan. Pero esta persona señalaba el hecho, sí, pero si, por ejemplo, llegara un gobernante que tuviera más del 50% del voto nulo, obviamente tendría un gobierno legal, pero ilegítimo, porque no estaría representando en absoluto la voluntad de los guatemaltecos. Creo que hay mucho que analizar definitivamente en estos aspectos. Creo que hay mucho que reflexionar sobre cómo nosotros vamos a plantear el futuro de este país. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Creo que hay mucho que reflexionar sobre cómo nosotros vamos a plantear el futuro de este país. Pero mucho de ello sí depende de los partidos políticos. Depende de estos dirigentes o algunos pseudo dirigentes que no se han dado cuenta
de que el pueblo de Guatemala ya quiere respuestas diferentes. Depende mucho de las instituciones que tienen a su cargo el proceso electoral. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha dado algunas muestras de que está queriendo cambiar la historia que ha venido sucediendo anteriormente, que ha venido queriendo recuperar ese poder, esa imparcialidad y esa objetividad. Yo los estimulo a que sigan en esa función, que verdaderamente velen por el interés del guatemalteco para que nosotros empecemos a recobrar la dignidad como país, que volvamos a recobrar el respeto que tenemos por las instituciones. Desafortunadamente, en este momento, ante la ola de corrupción que hemos encontrado saliendo desde la cúpula más alta del gobierno de Guatemala, la pérdida de confianza es generalizada. El guatemalteco ya no cree en absolutamente nada. ¿Y cómo vamos a creer? Si prácticamente no hay institución del Estado, no hay organismo, no hay ministerio en el cual nos salten en cada momento las innegables señales de corrupción. Y esa corrupción que está pegando donde más duele. Porque, por ejemplo, veamos el caso del Seguro Social, que no es primera vez que se denuncia, pero que cada vez es peor, como que pareciera que cuando llegan ahí, llegan con la lección aprendida y todavía teniendo más. ¿Cómo es posible que haya enfermos renales muriendo por aparentes negocios que han sido hechos simplemente para enriquecerse? ¿Cómo es posible que las personas que van al Seguro Social tengan que hacer largas filas para ser atendidos? Llegan y no hay el medicamento que se les quiere dar, llegan y simplemente no les dan la atención que requieren, que necesitan. Para que los hospitales del Seguro Social no sean los mejores hospitales con la cantidad de recursos con que se cuentan. Eso no es justo, eso no se puede permitir. ¿Cómo es posible que el Sistema Nacional de Salud se esté prácticamente cayendo en pedazos y todavía se estén haciendo transferencias millonarias probablemente dedicadas para propósitos clientelares y de campañas corruptas electorales? Eso no puede ser, no es posible. ¿Cómo es posible que los agentes de la Policía Nacional vivan en condiciones terribles, no tengan gasolina, no puedan desplazarse, no tengan ningún dinero para poder, sus viáticos, para poder hacer lo que tienen que hacer y cumplir con su función? Y mientras tanto existen presuntos señalamientos de sobrevaloraciones enormes en negocios de videocámaras, en negocios de documentos de identidad, etcétera. No, eso tiene que parar. Ya tenemos que recobrar la confianza. Es nuestro compromiso como guatemaltecos el trabajar porque este país vuelva a ser digno, porque tengamos de nuevo gobiernos que sean bien vistos por su pueblo, que sean respetados, que no sean estos gobiernos que, como en este momento prácticamente a una sola voz todos los guatemaltecos están diciendo miren que renuncien y que se vayan ya. Para nosotros es una vergüenza lo que está sucediendo. Claro que esto ha despertado afortunadamente, lo único bueno que ha traído es despertar ese sentimiento de que tenemos que cambiar, de que tenemos que unirnos para que esto nunca más vuelva a suceder. Para que esto no vuelva a suceder, también es fundamental que tiene que haber cambios claves, cambios principales en, por ejemplo, el sistema legal. La ley electoral y de partidos políticos tiene que reformarse. Nosotros no queremos ya la reelección de todos estos funcionarios, alcaldes, diputados. Afortunadamente no existe para presidentes, en los cuales vemos como figuras nefastas, figuras que se han señalado por corrupción año tras año, que han sido señalados y llevados a juicios que desafortunadamente por el famoso antejuicio, que también es una vergüenza que habría que erradicar. Pero todo esto está sucediendo porque la ley permite, porque existe ese derecho. Alguien me puede decir, pero es que están votando por ese alcalde que ha sido reelecto en 5 oportunidades a pesar de ser un pícaro declarado y reconocido. Lo triste es que los fondos de las municipalidades, los fondos de las instituciones se manejan clientelarmente.
Y así nosotros vemos cómo estos alcaldes corruptos hacen publicidad a páginas completas en los diferentes medios, en las diferentes televisoras, en las diferentes formas de difusión, con el erario, con el presupuesto que debe ir para obras en sus municipalidades, para obras en sus distritos. Vemos diputados al Congreso de la República que se han eternizado en el Congreso y que saltan de un partido al otro en ese nefasto transfugismo. ¿Saben ustedes cuál es la bancada más grande que existe en el Congreso de la República? La de los transfugas, porque han pasado de un partido al otro en una forma permanente y en una forma, disculpen a los señores diputados que puedan ofenderse por esto, pero de vergüenza, porque realmente los guatemaltecos que lo eligieron, no lo eligieron para cambiarse como camaleones de un partido al otro. Pero todo esto tiene que regularse a través de los cambios en la ley electoral. Ya no queremos más diputados que se reelijan más de 2 veces, ya no queremos alcaldes que se reelijan permanentemente. Queremos que el pueblo pueda expresar, que haya cambio, que haya renovación, que los jóvenes líderes puedan tener la oportunidad de salir adelante y no tener que pelear contra personas que tienen tantos recursos que no pueden salir de sus puestos. Y así, con Ciudadanos hacen falta muchos otros cambios. La ley de contrataciones del Estado, cómo se está comprando, cómo se está pasando por alto todos los sistemas de regulación. En fin, tenemos mucho que hacer. Pero los ciudadanos somos los principales actores de eso. Ya empezamos. Ahora tenemos que seguir. Porque, como dijimos, hay que recuperar la dignidad de Guatemala, su soberanía. Miren, qué bueno que en este momento tenemos el apoyo de la CICIG, pero realmente nosotros debemos de ser capaces de tener un sistema de justicia propio, que sea respetado, que sea respetable, que no necesita que nadie de afuera venga a decirnos lo que tenemos que hacer. En Guatemala hay mujeres y hombres capaces de hacer estas funciones. Es simplemente de que nos pongamos todos en la misma línea, de que todos estemos trabajando con el único objetivo de sacar Guatemala hacia adelante, de que ya no lleguen a enriquecerse, de que ya no piensen en ir a saquear el erario nacional como lastimosamente pasó en esta ocasión. Yo quiero terminar esta noche diciéndoles que verdaderamente tal vez he manifestado muchos sentimientos personales, muchos sentimientos que he oído, que he recibido de los miles de conciudadanos con los cuales hemos podido hablar y hemos recibido su voz. Guatemala ya no está callada. Guatemala está hablando. Como dijimos en un momento, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Ahora, que estas victorias no se pierdan, que no nos vuelvan a engañar, que no vuelvan a haber caballos de Troya que hagan que lo ganado se desaproveche. Hoy la decisión, hoy el control está del lado del ciudadano. Sigamos manteniéndolo ahí. Fortalezcamos esa ciudadanía honesta, responsable y sobre todo ama a este país y que lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Que viva Guatemala.